Y esos son los radicales especiales. Yo me imagino por ahí, cachimbo, que viendo tu bibliografía habrás visto terminologías como iso, neo, sec y ter. Y eso por ahí te complica un poquito el poder entender cómo mencionar a estos radicales. Entonces, vamos a verlo de modo formal y de ahí presta atención a los truquitos que te voy a dar para que los puedas reconocer. Primer radical especial, el iso, el más usado por todos, es aquel radical especial donde se aprecia que en su estructura hay un metil en la estructura principal. Observa, si no estuviese este metil, esta sería la estructura principal. Tengo el radical formado con el enlace libre, pero ¿qué veo? Que en la estructura principal se ha generado un radical metil. Entonces, este radical CH3 en el camino de la estructura principal hace de que todo el conjunto reciba el nombre de iso. Forma práctica de reconocer, vas a verlo como una forma de T, donde el final de la T es el enlace libre para engranar con la estructura principal. ¿Ok? Profe, este radical iso, ¿cómo lo reconozco? Tengo la estructura, el enlace libre para engranar y en la estructura debo tener un metil en el camino. Esa estructura en forma de T la denominamos iso. Entonces, como te dije acá, contamos los carbonos y lo nombramos con terminación il. Cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Como tengo 4 carbonos, el prefijo de 4 es but. Pero como ese but tiene una forma de la estructura principal, entonces lo vamos a mencionar con el prefijo iso. Por lo tanto, el nombre correcto para él será isobutil. Y ya tenemos el isobutil. Profe, forma de T, el extremo es el enlace de engranaje con la cadena principal y en el camino esa T es producto de un metil que está en la estructura principal. Análogamente, estructura principal, salida del enlace para engranar a la cadena principal y en el camino hay un metil. Por lo tanto, radical iso. ¿Iso qué, profesor? Como hay 1, 2, 3 carbonos generan el prefijo propil. Por lo tanto, él será el radical isopropil. Una vez más te hago ver, cadena principal, estructura principal, en el camino hay un grupo metil, por lo tanto se le llama radical iso. Forma de reconocer, una forma de T, donde en el extremo debe estar el enlace que va a engranar a la cadena principal y en el camino un grupo metil. ¿De acuerdo? Ahora, si haces la misma idea, pero no con un metil, sino con 2 metiles, tienes el prefijo neo. Es la misma idea. Cadena principal, en el extremo voy a tener el enlace que va a engranar a la cadena principal, pero en el camino de la estructura tengo ahora 2 radicales metil, 2 grupos metil. A diferencia del anterior que solo había 1, ahora aparecen 2 en la estructura del radical. Entonces, cuando tengo esos 2 metiles, el prefijo a usar viene a ser neo. Forma de reconocer, forma de cruz. Forma de cruz, donde la cruz, el extremo, es el enlace que engrana a la estructura principal. Nunca te olvides eso. Siempre en iso y en neo, el final es el enlace que engrana la estructura principal. Siempre es el final. El final es el enlace que engrana la estructura principal. Forma de T para iso,
forma de cruz para neo. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Como tengo 5 carbonos, forma de cruz, sería neopentil. Porque 5 carbonos es pent, terminación il, pentil, la cruz me genera el prefijo neo. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forma de cruz, 6 carbonos, prefijo ex sería exil. Con el término neo sería neoexil. Donde en los dos casitos el extremo tiene al enlace que engrana la cadena principal. Eso recuerda cachimbo para luego ver los prefijos sec y ter. No te olvides, iso y neo tienen el enlace de engrane a la principal en el final. El enlace está al final y ese enlace engrana con la cadena principal. Forma de T, o sea, tiene un metil en la estructura, iso. Forma de cruz, tengo 2 metiles en la estructura, sería neo. Entonces, ahora veríamos lo que es sec y ter, para que vean la diferencia en dónde se va a encontrar. Entonces, hidrocarburos, en este caso alcanos, compuestos solo enlaces simples, hibridación sp3, enlace simple, tenemos los prefijos que van asociados con la terminación ano, y si los voy a nombrar como radicales, estos van a llevar la terminación il. Ya tenemos el iso, tenemos el neo, pasaríamos a ver sec y ter. Ahora, muchachos, vamos a ver lo que corresponde al radical sec y al radical ter. En este caso, la variante va a darse donde se encuentra la formación del radical respecto a la cadena principal. Recuerda que en el caso de iso y neo, siempre el enlace del radical estaba al final de este mismo, para que empalme con la estructura principal. En este caso, vamos a ver dónde se va a encontrar ese enlace que conecte a la cadena principal. Entonces veamos qué ocurre con sec y ter. El radical sec va a ser aquel radical donde el enlace cachimbo, el enlace se va a hallar en el carbono secundario. ¿Te acuerdas que en el anterior caso nosotros tomábamos la salida, el enlace libre para empalmar con la estructura principal en el final de la cadena? Pues en este caso, el enlace que empalme con la cadena va a encontrarse en un carbono secundario. En otras palabras, no va a estar al final del radical. Por ejemplo, tenemos estas dos estructuras donde tú puedes apreciar lo siguiente. Profe, veo que el enlace del radical se encuentra ¿en dónde? En este carbono que se une a estos dos. Por lo tanto, él vendría a ser un carbono secundario. Como el enlace del radical que empalma la cadena principal se encuentra en un carbono secundario, recibe el nombre sec. ¿Sec qué? Bueno, en este caso, contemos la cantidad de carbonos. Como tiene 1, 2, 3 y 4, prefijo de 4 but, y como es un radical alquilo, la terminación es il, sería butil. Por lo tanto, asociando ambas frases, estamos hablando del sec-butil. Se llama sec-butil porque tiene el enlace libre en un carbono secundario. Análogamente en el siguiente, profe, enlace libre en un carbono que se une a otros dos. Carbono secundario, prefijo sec. Como tengo 5 carbonos, su nombre sería sec-pentil. Y así nosotros generamos los radicales con terminación sec. El prefijo sec que nos indica
que el enlace libre que forma el radical debe encontrarse en un carbono secundario. Análogamente, si hablamos del prefijo ter, es aquel radical donde el enlace libre se encontrará en un carbono terciario. A diferencia, como te vuelvo a repetir, de iso y neo, donde el enlace se encontraba al final de ese radical para luego empalmar con la estructura principal, en este caso no, el sec en el secundario y el ter en un carbono terciario. Por ejemplo, mira cachimbo, tengo el enlace libre, pero en un carbono que se une a otros tres, se une al de atrás, al de adelante y al de arriba. Como se une a tres carbonos, él vendría a ser un carbono terciario. De tal manera que cuento los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, para 5 sería un pentil, pero como el enlace libre está en un carbono terciario, su nombre será terpentil. Y de esa manera nombro a los radicales, pero con posiciones especiales. En este caso, enlace libre en un carbono secundario, enlace libre en un carbono terciario. Y algo que puedes notar en estos momentos, cachimbo, es que tanto sec como ter llevan previo al nombre de la cadena completa un guión, a diferencia de iso y neo, que no llevaban guión alguno. Eso es debido a que en estos casos el radical se nombra por la posición del enlace libre, que se encuentra en un carbono terciario y en un carbono secundario. Pentil, diferencia, él se encuentra libre en un secundario, él se encuentra libre en un terciario. Por eso es que se menciona con guiones. Entonces, muchachos, tenemos el iso, tenemos el neo, tenemos el sec y tenemos el ter. Como ya sabemos básicamente cómo nombrar a un alcano y ya sabemos los radicales alquilo y sus especiales, vamos a juntar ambos criterios, de tal manera que ahora tenemos la nomenclatura de alcanos ramificados.